Ministro de Educación Yoav Kirsch, participantes y participantes del concurso, miembros del jurado y, por supuesto, los ganadores. ¿Cuántos sabían? ¿Cuántos sabían? Los campeones, los campeones. Mazal tov para ustedes y todo el reconocimiento. En el espíritu del libro de los Salmos, quiero comenzar mis palabras reforzando a nuestras fuerzas de bomberos y rescate y a todos los que están invirtiendo esfuerzos colosales para detener los incendios en las montañas de Jerusalén. No es cosa simple. Hay catástrofes naturales, pero también hay catástrofes humanas. Aquí se está haciendo un trabajo difícil. Nuestros vecinos, los que dicen amar esta tierra, están dispuestos, con su propaganda, su incitación, sus redes sociales palestinas, a incendiarla. Pero nosotros la cuidamos y venceremos también este desafío. Estamos haciendo todo el esfuerzo para contener el fuego, para restaurar lo que fue dañado. El poeta Uri Tzivi Grenberg, gran amigo de mi familia, falleció un día de la independencia hace 44 años. En uno de sus poemas escribió: Sión está de pie en el fuego y no se quema, como la zarza que ardía, pero no se consumía. Así es nuestro pueblo. Sobrevivimos, existimos, persistimos y seguimos construyendo nuestra patria en el fuego y en el agua. Ahora unas palabras más. Una palabra más sobre la victoria. Tenemos muchos objetivos en esta guerra. Muchos queremos traer de vuelta a todos nuestros secuestrados. Hasta hoy hemos devuelto a 147 con vida. En total, 196. Aún quedan 24 vivos. En total, 59. Queremos traer a los vivos y también a los caídos. Este es un objetivo muy importante, pero hay un objetivo supremo en esta guerra: la victoria sobre nuestros enemigos, y lo lograremos. Y ahora unas palabras sobre la Biblia misma. Les voy a hacer una confesión personal. Para mí, esta competencia es difícil. La elección es difícil. No hablo de la competencia entre los participantes. El concurso ya está resuelto. Hablo de esta pregunta: ¿cuál es el versículo bíblico más adecuado para esta guerra de renacimiento? Esa es nuestra guerra, la guerra del renacimiento. Tal vez del libro de Números: el pueblo se levantará como león y se alzará como león joven. Después del ataque del 7 de octubre, nos levantamos como leones, nos pusimos de pie y llevamos la guerra hasta la puerta del enemigo. O tal vez del libro de Proverbios: escuchen, no envidies al hombre violento, ni escojas ninguno de sus caminos. Creo que aquí no hace falta explicación alguna. No hay que envidiarlos. O tal vez del libro de Jeremías: los hijos volverán a su territorio. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para traer de regreso a nuestros hijos e hijas, a nuestros queridos secuestrados y secuestradas, a casa. ¿Y qué hay del libro de los Salmos? Elijo este versículo: por el camino de la fe he elegido. Lo escuchamos de la observadora Agamberger, que dijo: por el camino de la fe he elegido y por el camino de la fe he regresado. Claro, dos versículos más con la palabra os, fuerza, fuerza para Israel. Ese es el espíritu de nuestros soldados y comandantes, y con la ayuda de Dios nos traerá la victoria, la victoria. Como pueden ver, mencioné muchos versículos hermosos. La competencia entre ellos es difícil. Por eso creo que no es uno o el otro, sino todos ellos. Todos los versículos que mencioné, sin excepción, inspiran, dan más fuerza, más impulso a nuestros héroes en el frente de batalla. Esa es la grandeza de la Biblia.
La Biblia habla a cada generación. La Biblia es la base de nuestra existencia, un tesoro espiritual de identidad de valores. Hace unas semanas me emocioné viendo una ceremonia de plantación de árboles. Árboles traídos desde el Kibbutz Berry fueron plantados en un nuevo barrio del asentamiento Otniel, en las montañas de Hebrón. Ese barrio se llama Be'er el Anan, en honor al héroe de Israel, el Anan Calmazón, que su memoria sea bendita, que salvó a muchos habitantes de Berry el día del ataque. Árboles traídos del entorno de Gaza, plantados en la tierra de Judea y Samaria. Alrededor de ellos, abrazados unos con otros, kibutznikim y colonos. No hay una mejor ilustración de la profecía de Ezequiel. Acércalos uno al otro y que sean un solo árbol. Este vínculo maravilloso entre la Biblia y la plantación de árboles en la tierra de Israel, y tras los incendios, volveremos a plantar muchos árboles en la tierra de Israel. Este vínculo también forma parte de nuestra herencia familiar de Sara y mía. Mi suegro, el padre de Sara, Shmuel ben Arzi, de bendita memoria, fue en su juventud un agricultor que hizo florecer huertos. Fue también activista en la resistencia clandestina. Pero la Biblia ocupaba el centro de su mundo. No solo la estudiaba, fue un gran educador, fue maestro de Biblia, fundó un grupo de estudio del Tanaj, participó en el primer círculo de estudio bíblico de Ben Gurión, fundó círculos que duraron más que ninguno en la historia de Israel, vivía la Biblia y quería transmitirla a sus alumnos y alumnas. Uno de los estudiantes que más se influenció de él fue su nieto, nuestro hijo, Avner. Hace 15 años fue coronado, no aquí exactamente, en otro lugar, primero como campeón de concurso bíblico de Israel, y luego aquí como subcampeón del concurso bíblico internacional. Ese año ganó una joven. Quiero decirles que Sara y yo estábamos muy emocionados al estar allí, como seguramente muchos padres y madres aquí también lo estuvieron. Fue un momento yo siempre lo siento así, un momento de elevación, porque este libro, esta base, está viva, vive en nuestros días, vive dentro de nosotros, vive más allá de nosotros. Pasará a nuestros nietos. Hablo del Tanaj. Les cuento que Shmuel ben Arzi nació con el nombre de Shmuel On. Cambió su apellido a ben Arzi por su amor profundo a nuestra tierra, la herencia de nuestros padres. Aquí me dirijo a ustedes, jóvenes del extranjero. Sean también ustedes hijos e hijas de nuestra tierra. Claro que pueden levantar la bandera de Estados Unidos, nuestro aliado, pero nuestra bandera es la bandera de Israel, la bandera del Estado de Israel, la bandera de la tierra de Israel. Vengan a la tierra, porque Israel es el hogar de todos nosotros. Quiero agradecer a todos los participantes y participantes del concurso bíblico, Tanaj. Quiero agradecerles a ustedes, jueces. Felicitaciones calurosas a los ganadores. ¡Feliz Día de la Independencia!